Muy buenas tardes. Esta vez vamos a revisar que el sonido nos funcione bien. Entonces vamos a ver la configuración, sistema, sonido y aquí está el 100%. Y vamos a ver, entonces para este primer capítulo en este curso, las primeras 4 horas de este curso de fundamentos de programación, veremos primero la introducción a Python. En esa introducción veremos la estructura de este lenguaje, los objetivos de él y de este curso, una breve historia de Python, hablar un poquito sobre las versiones de este lenguaje, las propiedades de él, como ser un lenguaje de propósito general, un lenguaje interpretado, de alto nivel, multiparadigma, de fuente abierta o código abierto, portable y extensible, y embebido o integrado, además de ser interactivo y de tipado dinámico. Además veremos también algunos casos de uso de Python, por ejemplo la automatización, el web scraping y el que se utilice en la salud, en care y en áreas financieras y de banco, y también en análisis de datos y en inteligencia artificial y machine learning. Veremos también algunas conclusiones de esta clase, unas preguntas para reflexionar sobre lo visto y fijar lo que hemos visto y verificar que hemos aprendido todo lo correspondiente a esta clase y algunos puntos a recordar. Entonces empecemos con este capítulo 1 y diciendo que actualmente Python está atrayendo cada vez más la atención de los desarrolladores, especialmente de científicos de datos, analistas de datos y profesionales de la inteligencia artificial y el machine learning. En este capítulo, en este libro y este primer capítulo de este libro, que lo tenemos como el primer referente de nuestra clase, en este cuaderno lo puedes obtener, analizaremos la historia del lenguaje, la evaluación y características y lo que lo convierte en uno de los lenguajes de programación más populares en la actualidad. Según el último índice de comunidad de programación TIOBE, Python ocupa el primer puesto entre los lenguajes de programación más populares de 2022. Bueno, esta página me gustaría como ver eso, entonces aquí ponerlo en tiempo real, control C, para que lo veamos a la fecha de hoy, que es 22 de enero de 2026. Y vamos a ver el índice de TIOBE y aquí allow all y nos aparece January Heading C numeral es el lenguaje de programación del año 2025. Entonces el número numeral lo consideran como el lenguaje entonces del 2025. Y aquí nos muestran el ranking, que Python está en primer lugar en el rating con un porcentaje de uso de 22.61%. Entonces también nos da como una muy buena una buena motivación al uso de Python, entre otros lenguajes a aprender en este curso. Bueno, entonces acá el contenido de esta clase entonces es que discutiremos los siguientes temas: una breve historia de Python, diferentes versiones de Python como les había dicho, y características de Python y casos de uso. Entonces los objetivos serán que lleguemos a ser capaces de obtener información sobre el creador de Python, que es Guido van Rossum, y obtener información sobre la evaluación de Python y discutir las características y casos de uso de Python. Veamos entonces una breve historia de Python. Python es un lenguaje de programación de propósito general y alto nivel. Admite los paradigmas de programación procedimental, orientada a objetos y funcional. Entonces eso vamos a ver qué significan. Entonces los paradigmas de, entonces aquí le vamos a poner programación, programación procedimental, programación orientada a objetos y el paradigma funcional. Entonces siempre lo vamos a resaltar. Aunque yo quisiera pedirle a la inteligencia artificial
un ejemplo con Matplotlib, una librería de visualización de, del uso de estos paradigmas en Python. Entonces vamos a ver con la inteligencia artificial, le vamos a pedir con ChatGPT que dame un ejemplo con Matplotlib de los 3 paradigmas de programación con Python. Aquí le voy a poner punto a saber. Le voy a poner a saber. Recordemos que Python es un lenguaje de programación de propósito general de alto nivel y que admite los paradigmas de programación procedimental, orientado a objetos y funcional. Entonces vamos a ver que aquí nos dé sencillito. Bueno, aquí yo también le voy borrando porque ChatGPT en mi cuenta aparece muy lleno. Y aquí ya nos da la respuesta y nos muestra, vean. Entonces, en paradigma procedimental, entonces usted importa Matplotlib, importa NumPy, crea una partición del intervalo menos 10, 10 y hace el cuadrado, calcula el cuadrado de cada uno de esos elementos en la partición y luego crea una figura con el método figure, crea un gráfico con el método plot, le da título con el método title, le da etiqueta al eje X y al eje Y con los métodos YLabel y XLabel y YLabel, le agrega cuadrícula y muestra el gráfico. Entonces, la idea clave es que no hay encapsulación y el flujo del programa es secuencial. Y es un paradigma más cercano al algoritmo en papel. En cambio, el paradigma orientado a objetos o POO es que aquí miramos lo mismo y aquí nos muestra. Creamos la clase gráfica parábola, creamos un método inicializador, luego un método graficador, luego instanciamos la clase y luego al crear el objeto parábola le aplicamos el método graficar y ya él nos hace el gráfico. Entonces eso según el paradigma orientado a objetos. Y ya el paradigma funcional es, otra vez importamos Matplotlib y NumPy, creamos la función elevar al cuadrado, creamos la función graficar y luego creamos una partición del intervalo menos 10, 10 y luego le aplicamos la función graficar en la que le entregamos la función y la parte y el dominio donde la función va a actuar. La idea clave es que las funciones son ciudadanos de primera clase y una función recibe otra función como argumento y no hay modificación de estados. Ideal para pensamiento matemático, transformaciones y ciencia de datos. Y aquí nos da una comparación entre esos 3 paradigmas. En el procedimental, la idea central es la secuencia de instrucciones, enfoque a algoritmos. El POO o de paradigma orientado a objetos es objetos con estado y métodos y modelado del mundo, y el enfoque es el de modelado del mundo. Y en el paradigma funcional, la idea central son las funciones puras y el enfoque es transformaciones matemáticas. Entonces aquí ya nos muestra nos ayuda muchísimo para enriquecer esta clase con ejemplos. Entonces aquí le ponemos entonces una línea de texto, aquí le ponemos los ejemplos, control Z, aquí le copiamos en la respuesta del chat y la ponemos en nuestra línea de texto y seguimos con nuestra clase. Y Python fue concebido por Guido Van Rossem, como lo habíamos dicho, a finales de la década de los 80, o sea que hace ya 45 años, en el Centrum Wiskunst e Informática CWI de los Países Bajos como sucesor del lenguaje ABC o ABC. Y Python se lanzó inicialmente en el 91 y su nombre se debe al programa de televisión de la BBC llamado Monty Python's Flying Circus, ya que a Guido le gustaba mucho este programa. Aquí vemos a Guido Van Rossem con el símbolo de Python
y hablando sobre si de pronto llegará o aparecerá ya la versión 4.0 de Python. Y que el Python es un lenguaje que empodera al estudiante, en este caso al estudiante de matemáticas puras. Las versiones de Python es que, bueno, entre las versiones, la primera versión es la versión 1.0 de Python, que se lanzó en el 1994. En el 2000 se introdujo Python 2.0 y Python 3.0, también llamado Python 3000 o Py3K, se lanzó en el 2008. La mayoría de los proyectos de industria utilizan actualmente Python 3.x, es decir, las versiones posteriores a 3.0, y en este curso utilizaremos la versión 3.12.4, que la obtuvimos a través de Anaconda. Aquí le voy a poner Python se lanzó en 1994, en el 2000 se introdujo Python 2.0, entonces aquí vamos a poner esta, en el 2000 se introdujo la versión 2.0 y Python 3.0, también llamado Python, se lanzó en el 2008. Y ahora veamos propiedades de Python. Aquí veremos las diversas propiedades o características de Python que lo hacen más popular entre todos los demás lenguajes de programación. Es de propósito general, es decir, es un lenguaje de programación de propósito general, lo que significa que se puede utilizar para crear cualquier tipo de programa informático. No está diseñado para un dominio específico, como SQL, que sirve solamente para bases de datos, y también lo aprenderemos en este curso, o HTML, que es para páginas web. Un lenguaje de programación que pueda desarrollar diversas aplicaciones en distintos dominios sin limitarse a su uso específico se conoce como lenguaje de programación de propósito general. Entonces es cuando se puede desarrollar diversas aplicaciones en distintos dominios sin limitarse a su uso específico. Se conoce como lenguaje pues, de programación de propósito general. Y Python es un lenguaje pues, de programación de propósito general, ya que permite desarrollar aplicaciones web, de escritorio, científicas, de análisis de datos, de IA y Machine Learning y otras más en diversos dominios. Es un lenguaje también interpretado, es decir, un lenguaje lo que significa que es que el código fuente de Python se ejecuta línea por línea. No es necesario compilar el código fuente antes de ejecutarlo. Entonces, como muchas veces pasa que primero se compila y luego se ejecuta, como en algunos otros lenguajes. En este de una vez lo podemos ejecutar. Y un intérprete lee el código y lo ejecuta directamente. Un intérprete de Python. Y veremos que vamos a tener varios, como VS Code, Jupyter de Anaconda, el IDLE de Python, entre otros. Y Python es un lenguaje de programación interpretado, pues, lo que significa que ejecuta el código línea por línea. Entonces, eso es lo que significa, en definitiva, que sea un lenguaje interpretado. También es un lenguaje de alto nivel. Python es un lenguaje de alto nivel, es decir, lo que significa que está más cerca del lenguaje humano y más alejado del lenguaje de las máquinas, de los computadores. No es necesario preocuparse por los detalles de la gestión de la memoria y otros aspectos de bajo nivel al escribir código en Python. Python es un lenguaje de programación de alto nivel como C, C++ y Java. Y un lenguaje de programación de alto nivel es más legible, es fácil de entender para los humanos, ya que se abstrae a lenguajes de máquina que son más cercanos a la máquina y menos legibles para los seres humanos. Es multiparadigma, es decir, Python es un lenguaje de programación en el que admite varios paradigmas de programación, como la programación procedimental, como hemos dicho antes, la orientada a objetos y la funcional. Entonces, como la programación aquí voy a poner la programación procedimental, orientada a objetos y funcional. El lenguaje de programación Python admite múltiples paradigmas de programación, como lo hemos dicho, lo que lo hace más potente y flexible para desarrollar soluciones a problemas complejos.
Python admite la programación procedimental, pero también ofrece funciones de programación orientada a objetos y programación funcional y programación orientada a aspectos. Es open source, es decir, es de código abierto, es decir que su código fuente está disponible públicamente y cualquiera puede contribuir a su desarrollo. La comunidad de Python es muy activa y contribuye constantemente al desarrollo del lenguaje. Python no es un lenguaje de programación de código abierto, lo que significa que su código fuente está disponible públicamente y cualquiera puede contribuir a su desarrollo. Bueno, eso ya lo tenemos aquí arribita. Y Python es desarrollado y mantenido por Python Software Foundation, o PSF, una organización sin fines de lucro dedicada a promover y apoyar el lenguaje de programación Python y su comunidad. Es un lenguaje también portable o portátil, es un lenguaje de programación portátil, lo que significa que el código fuente de Python se puede ejecutar en diferentes plataformas sin modificaciones. Python es compatible con varios sistemas operativos como Windows, macOS, Linux y Unix. Eso lo hace mucho más flexible y utilizable por las personas. Es extensible. Python proporciona la interfaz para extender el código Python con otros lenguajes de programación como C, C++, etc. En Python se crean diversas bibliotecas y módulos con C y C++. Además es un lenguaje embebido o integrado. Python se puede integrar a aplicaciones escritas en otros lenguajes de programación como C, C++ y Java. Y Python proporciona la interfaz para incrustar el intérprete de Python en aplicaciones escritas en otros lenguajes de programación. Además es un lenguaje interactivo. El modo interactivo de Python Shell ofrece la función read, eval print y loop REPL, que proporciona retroalimentación interactiva instantánea al usuario. Es una de las características que ha hecho que Python sea más popular entre los analistas y científicos de datos. Esta parte interactiva, vamos a pedir un ejemplo a la inteligencia artificial para que también me quede, dame ejemplos le ponemos el modo interactivo de Python Shell, el modo interactivo de Python Shell que ofrece la función read, eval print y loop REPL, que proporciona retroalimentación interactiva. Pues ahora sí, y borramos algunas mientras él me va dando la respuesta para ir dejando mi cuenta más bajita. Y aquí ya nos dice que nos da ejemplos claros, progresivos y muy didácticos del modo interactivo de Python Shell, donde se evidencia la función REPL, Read Eval Print Loop. Read Eval Print Loop. Son ideales para mostrar en clase qué hace Python por dentro cuando el estudiante escribe una instrucción, que es REPL. Cada vez que ves el prompt, así con los símbolos de mayor, 3 símbolos de mayor seguidos uno del otro, Python está haciendo continuamente read, lee lo que escribes, eval, lo evalúa, print, muestra el resultado y loop, vuelve a esperar otra instrucción. Eso es lo que él hace siempre. Ejemplo básico de evaluación inmediata. En el Python Shell, usted pone 2 más 3 y inmediatamente le da 5. Es decir, read 2 más 3, eval, calcula la suma, print, muestra el 5 y loop vuelve a poner el prompt. No necesitas print, el intérprete imprime y automáticamente el resultado. Entonces, eso es lo que nos quiere decir sobre estas propiedades de Python. Entonces, ya ampliamos con ejemplos para nuestra clase el significado de lo que estamos viendo en este curso. Y es una de las características que ha hecho que Python sea más popular entre los analistas y científicos de datos. Y los pasos del proceso REPL son los siguientes. Como hemos visto, read, que toma la entrada del usuario, eval, que evalúa la entrada, print, que imprime el resultado, y loop, repite el proceso de volver a pedir para leer. Entonces aquí vamos a ponerle aquí
un asterisco para que nos quede con sangría, REPL, Readable Print Law. Readable Print Law. Ahora, es un lenguaje de tipado dinámico. Python es un lenguaje de programación dinámicamente tipado, lo que significa que no es necesario declarar el tipo de variable al crear una variable. El tipo de variable se determina en el tiempo de ejecución. Entonces, así usted puede, veremos que creamos una variable y si es entera, él se va a dar cuenta que es entera en la medida que la vas definiendo. Y Python realiza la verificación de tipos en tiempo de ejecución, lo que significa que los errores de tipo se detectan durante la ejecución del programa. Y ahora vemos algunos casos de uso de Python. Python es uno de los lenguajes de programación más populares y de más rápida evolución en la actualidad. Se utiliza desde la automatización de tareas manuales cotidianas hasta la implementación en inteligencia artificial. Vamos primero en inteligencia artificial. En esta sección del capítulo analizaremos cómo se utiliza Python para resolver nuestros problemas empresariales y sus aplicaciones. En automatización, Python se usa ampliamente para escribir scripts, utilidades y herramientas de automatización. Por ejemplo, en las pruebas de automatización, los desarrolladores utilizan diversos frameworks de Python. Aquí tienes ejemplos representativos de frameworks y librerías de Python para automatización de tareas, organizadas por tipo de automatización, con una breve explicación y ejemplos típicos de uso. Está primero la automatización de tareas generales, o los scripting. Por ejemplo, Clip es un framework que se utiliza para crear herramientas de línea de comandos, ideal para automatizar flujos repetitivos desde la terminal, muy usado en ciencia de datos y DevOps. El ejemplo de uso es script de limpieza de datos, ejecución automatizada de notebooks y procesos ETL simples. Aquí nos muestra un ejemplo de código en el que se hace una automatización para salud. Entonces aquí yo ya lo corro y me sale en la línea de salida el hola mundo para una automatización de saludo. Aquí está la función de Python que va a saludar, dado la función saludar, cada vez que le dan un nombre, entonces saluda a esa persona con ese nombre. Está también Evoke, el framework Evoke para automatización de tareas de tipo Makefile en Python, muy útil para ejecutar comandos del sistema y similar a Fabric, pero local. En los casos típicos son automatizar tests, limpieza de proyectos y despliegues locales. Y aquí está también automatización web y scrapping. Está el framework Selenium para automatización de navegadores web y simula interacción humana con páginas web y ideal para páginas dinámicas creadas con JavaScript. Los usos son automatizar formularios, pruebas funcionales y descarga de información web. Y está Playwright. Bueno, entonces no lo vamos a meter mucho en este. Está también Scrappy, un framework utilizado en web scrapping. Es de alto rendimiento y de manejo de pipelines, Spider y MyLewards. Y sus usos son recolección masiva de datos, proyectos de ciencia de datos y crawlers académicos. Entonces, Scrappy es un framework bastante útil, sobre todo pues para buscar información, tener datos masivos a partir de manera automática desde la web. El web scrapping como tal. Esto es ya para frameworks de pruebas de testing como PyTest y el Robot Framework basado en palabras clave y automatización de tareas programadas como scheduling para ejecutar tareas bueno, calendarizadas, por decirlo así, o programadas. Está el framework Celery y también está la automatización de archivos y sistemas, que para eso se utiliza el framework Luigi. Y está Airflow también. Y también hay automatizaciones de escritorio o frameworks para automatizaciones de escritorio como PyAutoGUI, que se utilizan en algunos ejemplos de automatización
busca automatizar Excel y simular interacción con software legacy. En resumen, de estos frameworks está entonces el tipo de automatización, ese es en los scripts, y se utilizan los frameworks Click e Invoke. Y para la web se utiliza Selenium, Playwright y Scrappy. Y para el testing se utiliza PyTest, Robot Framework, y para tareas programadas APS, AP Scheduler y Celery. Y para pipelines de datos se utiliza Luigi y Airflow, y para el escritorio se utiliza PyAutoGUI. Para el web scraping, que es un proceso de extraer datos de sitios web, las bibliotecas populares de Python para el web scraping incluyen Beautiful Soup, Scrappy y Selenium. Estas bibliotecas permiten a los desarrolladores extraer datos de páginas web y almacenarlos en formatos estructurados como CSV, JSON y bases de datos. Otro ejemplo de uso es el healthcare o en salud. Python se utiliza en el sector de la salud para analizar datos médicos, desarrollar modelos predictivos y crear aplicaciones de atención médica. Las bibliotecas populares de Python para atención médica incluyen NumPy para cálculo numérico y manejo matricial y vectorial, Pandas para los data frames y las series, y sklearn para todo el proceso de machine learning, y TensorFlow para todo el proceso de deep learning. Estas bibliotecas permiten a los desarrolladores analizar datos médicos, crear modelos predictivos y desarrollar aplicaciones de atención médica. También se utiliza en el sector financiero. Python puede analizar datos financieros, desarrollar modelos de riesgo y crear aplicaciones de comercio algorítmico. Las bibliotecas populares de Python para las finanzas incluyen NumPy, Pandas, Sklearn y TensorFlow. Y estas bibliotecas permiten a los desarrolladores analizar datos financieros, crear modelos de riesgo y desarrollar aplicaciones de comercio algorítmico. Para análisis de datos, es otro de los usos de Python. Python se utiliza ampliamente para análisis de datos, que es el proceso de examinar, limpiar y modelar datos para descubrir información útil. Las bibliotecas populares de Python para el análisis de datos incluyen NumPy, Pandas, Matplotlib y Seaborn. La Matplotlib Seaborn es para visualización, Pandas para manejo de datos y NumPy es para manejo cálculo numérico y para manejos vectoriales y matriciales. Estas bibliotecas permiten a los desarrolladores analizar datos, que es uno de los objetivos más importantes de este curso, crear visualizaciones y descubrir información útil. Otro de los usos es la inteligencia artificial y machine learning. Python se utiliza ampliamente para la inteligencia artificial o la IA y aprendizaje automático o machine learning o ML, que son subcampos de la informática que se centran en crear sistemas que pueden aprender y mejorar a partir de datos. Las bibliotecas populares de Python para inteligencia artificial y machine learning incluyen Sklearn, TensorFlow y PyTorch. Estas bibliotecas permiten a los desarrolladores crear modelos de IA y de ML, o Machine Learning, entrenarlos con datos y hacer predicciones. Como conclusión, entonces, en este capítulo hemos aprendido que Python es un lenguaje de programación interpretado de alto nivel y código abierto, compatible con los paradigmas procedimental, orientado a objetos y funcional. Se utiliza para desarrollar diversas aplicaciones como scrapping, aplicaciones web, aplicaciones GUI de escritorio, o de interfaz gráfica de usuario, y utilidades de línea de comandos y herramientas. Obtendremos información sobre cómo Python se ha desarrollado y evolucionado a lo largo de los años. Y tras completar este capítulo, el estudiante comprenderá claramente la naturaleza del lenguaje de programación y sus aplicaciones. En el siguiente capítulo se aprenderá a configurar Python y su entorno de desarrollo para aprender sobre Python y el análisis de datos. Entre otras preguntas propias que podemos ya responder con lo que hemos visto en este capítulo es ¿qué es Python y por qué es tan popular? ¿Quién desarrolló el lenguaje de programación Python?
si Python es compatible con la programación orientada a objetos y enumere algunos casos de uso donde podemos usar la programación en Python y cuáles son las diferentes maneras de ejecutar un programa en Python y cuáles son las características de la programación en Python. Y puntos a recordar es que Guido van Rossum desarrolló Python y lo lanzó al público en 1991. Y Python es un lenguaje de programación de alto nivel, interpretado y de tipado dinámico, y es un lenguaje de programación multiparadigma. Y gracias a SREPL interactivo, la creación de prototipos futuros es sencilla con Python. Y Python es fácil de aprender, pero dominarlo requiere tiempo. Así ya terminamos esta clase. Repásala bastante. Puedes acceder a este cuaderno desde el vínculo que te daré en la clase que está aquí en GitHub, el vínculo a fundamentos de programación, fundamentos de programación para formación de matemáticos en la Universidad de Antioquia en el campus Caucasia. Entonces tendremos todo el vínculo para este curso. A partir de este repositorio puedas acceder a todo, a los dogbooks, a las clases, al programa del curso, los proyectos, talleres que se vayan a realizar, entre otros. Muchas gracias.